Grabando. Muy buenos días a todos. En Tocaima, a los 15 días del mes de marzo del año 2024, siendo las 11:08 de la mañana, se da inicio a la audiencia de solicitud de libertad por vencimiento de términos dentro del radicado el doctor Aliamed Sarasti Parada. Se recuerda a los asistentes intervinientes el debido respeto y decoro que deben observar durante la audiencia. Preside la audiencia la honorable juez promiscuo municipal de Tocaima con función de control de garantías, doctora Ligia Sofía Molano Martínez. Muy buenos días a los señores asistentes a esta audiencia, dejando constancia de que se realiza de carácter mixto, es decir, tenemos una persona conectada de manera virtual y el señor abogado de manera presencial en sala. Quien se presenta con ustedes, Ligia Sofía Molano Martínez, juez promiscuo municipal de Tocaima, Cundinamarca, actuando dentro de la misma como juez de control de garantías. Se ha solicitado a este despacho audiencia con el fin de determinar si hay lugar a la declaratoria de libertad por vencimiento de términos frente al indiciado señor José Hernando Ávila Mora. Le solicito de manera muy respetuosa a los señores asistentes hacer su presentación para el registro, indicándonos sus datos personales y la calidad con que actúan dentro del proceso. Señor abogado. Gracias, su señoría. Reciba un cordial saludo para usted, para su despacho y demás presentes a esta vista pública. Se presenta ante su honorable estrado Aliamed Sarasti Parada, identificado con cédula de ciudadanía 80 millones de defensor contractual en representación de los intereses del señor José Hernando Ávila Mora. Ya fue reconocido personería ante el juez del circuito de Girardot. Y quien me acompaña a mi lado derecho es el doctor Mauricio como abogado suplente, su señoría. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor, muy amable. Por parte del señor indiciado, por favor, sus datos personales. Defensa de los intereses del señor José Ávila, realizaré mi intervención de la siguiente manera. Como punto número 1, evidencias aportadas para esta pretensión. Como punto número 2, desarrollo de las audiencias concentradas. Como punto número 3, pretensión, y como punto número 4, fundamentos de derecho. Empieza entonces, su señoría, este defensor con el punto número 1, evidencias aportadas para esta pretensión. Su señoría, las evidencias que esta defensa anexa y que corrí el respectivo traslado al correo del despacho para que su señoría las evalúe y las tenga en cuenta frente a las pretensiones aquí presentadas, y que para tener más claridad, su señoría, las enumeré de la A1 a la A13. Así las cosas, su señoría, evidencia A1. En la evidencia A1 podrá encontrar, su señoría, el informe secretarial de audiencia preliminar de legalización de captura desarrollada el 15 de febrero del año 2022, donde se emitió medida de aseguramiento a mi prohijado por este mismo despacho, su señoría, el cual anexo en 2 folios. Como evidencia A2, el formato único para el envío de expedientes con fecha del 19 de abril del año 2022 del Centro de Servicios Judiciales de Girardot. Como evidencia A3, programación de audiencia de acusación emitida por el juez segundo penal del circuito de Girardot con fecha del 19 de abril del año 2022. En la evidencia A4, acta de audiencia de acusación con fecha del 10 de mayo del año 2022, la cual anexó, su señoría, en 2 folios, emitida también por el juez segundo de penal del circuito de Girardot. En la evidencia A5 podrá encontrar, su señoría, el acta de audiencia de acusación con fecha del 21 de julio del año 2022, la cual anexó también en 2 folios, emitida por el juez segundo. En la evidencia A6, acta de acusación con fecha del 22 de septiembre del año 2022, el cual, su señoría, anexó en 4 folios, emitido por el juez del circuito segundo de Girardot. En la evidencia A7, el correo emitido por la defensa en su momento, el doctor Luis Alberto Blanco,
con fecha del 27 de octubre del año 2022, evidencia su señoría que aportó en 4 folios. En la evidencia 8, su señoría podrá encontrar el acta de audiencia preparatoria de fecha del 31 de octubre del año 2022, la cual anexó en 2 folios emitidos por el juez segundo penal del circuito de Girardot. En la evidencia A9, constancia secretarial de fecha del 7 de febrero del año 2023, emitida por el juez segundo. En la evidencia A10, su señoría podrá encontrar el acta de audiencia preparatoria con fecha del 10 de mayo del año 2023, la cual anexó en 2 folios emitida por el juez segundo penal del circuito de Girardot. En la evidencia A11, su señoría podrá encontrar constancia secretarial con fecha del 10 de agosto del año 2023, emitida por el juez segundo penal del circuito. En la evidencia A12, podrá encontrar su señoría el acta de audiencia preparatoria con fecha del 8 de noviembre del año 2023, la cual anexó en 5 folios, emitida por el juez del circuito. Y en la evidencia, y como último, A13, el escrito de acusación, su señoría, que el cual anexó en 9 folios. Con esto, su señoría terminó el punto número 1, enunciando las evidencias con las que sustentaré mi petición de libertad y que en total son 13 evidencias aportadas. Entonces, continúa su señoría con el punto número 2 de esta defensa, el desarrollo de las audiencias concentradas. Su señoría, una vez realizadas las audiencias preliminares de legalización de captura, que como ya indiqué, se llevaron a cabo el 15 de febrero del año 2022, aquí ante su estrado, y se han adelantado las siguientes actuaciones. Como primero, mi prohijado pues fue privado de la libertad ese 15 de febrero del año 2022, donde se realizó audiencia de legalización de captura por este mismo despacho, evidencia su señoría que lo podrá corroborar en la A1. Y como dije, que consta de 2 folios. Por otro lado, su señoría, se tiene que quien asume en conocimiento como juez del circuito es el despacho del juzgado segundo penal del circuito de Girardot, mismo que como evidencia aportada esta defensa como A2, con fecha de radicado del escrito de acusación, su señoría, 18 de abril del año 2022. Para ese momento, su señoría, el juez segundo programa fecha para llevar a cabo audiencia de acusación el día 10 de mayo del año 2022. Esto lo puede corroborar su señoría en la evidencia aportada como A3. Para ese 10 de mayo, su señoría, del año 2022, la defensa del acusado y el acusado pues no se presentaron. En esta misma acta se fija fecha para llevar a cabo audiencia de acusación el 21 de julio del año 2022. Esta información, su señoría, la puede corroborar en la evidencia aportada como A4. Para el 21 de julio, su señoría, se instaló la audiencia de acusación, pero la misma no se pudo realizar porque mi prohijado no tenía buena conexión en el lugar donde reside, pues es una vereda y no pudo hacer conexión al link que aportó el despacho para la misma. Esto, su señoría, lo podrá encontrar usted en la evidencia aportada como A5. Y en esa misma fecha se fija para el 22 de septiembre del año 2022. Ya su señoría, para el 22 de septiembre del año 2022 se llevó en su normalidad la audiencia de acusación, evidencia aportada por esta defensa y que lo puede corroborar su señoría en la A6, y se fija audiencia para llevar a cabo preparatoria el día 31 de octubre del año 2022. El día 27 de octubre del año 2022, mediante correo electrónico,
la defensa en su momento de mi representado, el doctor Luis Alberto Blanco, solicitó su señoría aplazamiento. Esto lo puede corroborar en la evidencia aportada como A7. Igualmente, su señoría, el 31 de octubre, el juez segundo penal de Girardot abre la audiencia preparatoria y accede a la petición elevada en su momento por la defensa y fija nueva fecha para llevar a cabo el 7 de febrero del año 2023. Esto su señoría lo puede corroborar en la evidencia aportada como la A8. El día 7 de febrero, su señoría, del año 2023, mediante constancia secretarial emitida por el juez segundo penal, se asignó un abogado defensor y se le concede pues un tiempo razonable para preparar el caso y se aplaza esa audiencia, su señoría, y se fija nueva fecha para el 10 de mayo del año 2023. Esa evidencia, su señoría, la puede corroborar en la A9. Ya el 10 de mayo, esta defensa, este profesional del derecho asume este cargo, su señoría, el 10 de mayo del año 2023, en representación de los intereses del señor José Hernán Ávila Mora. Entró nuevo al proceso, su señoría, y sustento pues una solicitud de aplazamiento para preparación del caso, al cual el juez accede y fija nueva fecha para el 10 de agosto del año 2023. Evidencia, su señoría, que corría el respectivo traslado como A10. Para el 10 de agosto, su señoría, del año 2023, esta defensa, en la recolección de esos elementos materiales probatorios en los intereses de mi prohijado, pues elevó solicitudes de petición, su señoría, a la comisaría de familia, pero para ese momento no se recibió respuesta de la misma. Por tal motivo me vi en la obligación, su señoría, de volver a solicitar nuevo aplazamiento. El juez accede y fija nueva fecha para llevar a cabo audiencia preparatoria el 8 de noviembre del año 2023, evidencia que aporto como A11. Para el día 8 de noviembre, su señoría, del año 2023, se desarrolló en su normalidad la audiencia preparatoria y se fijó fecha para llevar a cabo audiencia de juicio oral el 3 de abril del año 2024. Con esto terminó, su señoría, el desarrollo de las audiencias concentradas que se han realizado y paso con el punto número 3 en las pretensiones. Así las cosas, su señoría, entró a explicar claramente cuáles son los términos que le corresponden a mi prohijado para sustentar esa pretensión desde la presentación del escrito de acusación, que fue el 18 de abril del año 2022. ¿Qué quiere decir esto, su señoría? Que desde el 18 de abril del año 2022 a hoy, 15 de marzo del año 2024, han transcurrido 697 días. Bajo este presupuesto, su señoría, realizo mi solicitud para tener claridad cuáles son los términos que nos corresponden y cuáles son los términos que no nos corresponden. Entonces empieza esta defensa, su señoría, indicándole que del 18 de abril del año 2022 al 10 de mayo del mismo año 2022, transcurrieron 22 días, su señoría. Este término, su señoría, que le pertenece a mi prohijado, que tendrá que asumir pues la administración de justicia, en el sentido, su señoría, que se radicó el escrito de acusación y el juez fijó fecha para el 10 de mayo. O sea, ese término corre por cuenta de la agenda del juez del circuito, que son 22 días, su señoría. Del 10 de mayo del año 2022 al 21 de julio del año 2022 son 72 días, su señoría. Es un término que se le tendrá que descontar a esta defensa porque en su momento el apoderado que representaba los intereses del señor José Ávila pues no se presentó y tampoco se presentó mi prohijado.
Es un término que no se tendrá que sumar para esta petición. Para el 21 de julio del año 2022 al 22 de septiembre del 2022, transcurrieron 63 días, su señoría. Es un término que también esta defensa pues lo asumirá y no se tendrá en cuenta para esta solicitud porque fue el término donde el señor José Ávila no pudo realizar conexión a la audiencia virtual. De lo que pasó del 22 de septiembre del año 2022 al 31 de octubre del año 2022 son 39 días, su señoría, que serán sumados a esta solicitud y que le corresponden a esta defensa. En virtud, su señoría, de que el 22 de septiembre se desarrolló la audiencia de acusación en su normalidad y se fijó nueva fecha para el 31 de octubre. O sea, es un término que tendrá que asumir la Administración de Justicia. Del 31 de octubre del año 2022 al 7 de febrero del año 2023, es un término, su señoría, que esta defensa no lo va a contabilizar para esta pretensión, toda vez que quien representaba los intereses de mi prohijado en su momento, pues solicitó aplazamiento. Esos son 107 días, su señoría. Del 7 de febrero del año 2023 al 10 de mayo del año 2023, ese término pues lo asumirá el procesado, su señoría, porque en su momento pues se presentó una defensora pública y solicitó ese aplazamiento. Del 10... del 7 de febrero del año 2023 al 10 de mayo del año 2023. Ahí se presentó una defensora pública, su señoría, y se por medio de ella se hizo aplazamiento y es un término de 92 días que pues asumirá esta defensa. Del 10 de mayo del año 2023 al 10 de agosto del año 2023, se le reconoce personería a este profesional del derecho, su señoría, y esta defensa pues entrando, solicitó aplazamiento, su señoría, en base al artículo 8º literal y término tiempo razonable para preparación del caso. Eso es un término que son 92 días, su señoría, que lo pongo a su disposición. Usted como juez constitucional, es un tiempo razonable, su señoría. Como digo, se lo dejo al despacho si se les cuentan a esta defensa o lo tendrá que asumir. Del 10 de agosto del año 2023 al 8 de noviembre, esta defensa, pues, como indiqué anteriormente, no había terminado de recolectar elemento material probatorio y me vi en la obligación de solicitar aplazamiento. Son 90 días, su señoría, que asume esta defensa. 90 días. Del 8 de noviembre del año 2023 al hoy, 15 de marzo del año 2024, es un término, su señoría, que serán sumados para esta solicitud y que tendrán que asumir la Administración de Justicia. Esos son 128 días, su señoría. Así las cosas, su señoría, el término que nos corresponde, y para tener más claridad, los voy a enunciar los 3 términos que efectivamente corresponden para esta solicitud de libertad por vencimiento de términos, que es del 18 de abril del año 2022 al 10 de mayo del año 2022, son 22 días. Del 22 de septiembre del año 2022 al 31 de octubre son 39 días más. Del 8 de noviembre del año 2023 a hoy, 15 de marzo del año 2024, son 128 días más. Su señoría, tenemos un total de 189 días sumados para esta pretensión. Así las cosas, su señoría, pues con ese tiempo de 189 días y bajo este presupuesto, su señoría, y de manera muy respetuosa le solicito que se conceda ese derecho fundamental que mencioné y que le pertenece al ciudadano José Hernán Ávila Mora. Y para terminar, su señoría, fundo
mi petición en los siguientes fundamentos de derecho. Esta solicitud que eleva esta defensa, su señoría, ante su honorable estrado, se basa en el artículo 317, numeral 5, que dice: causales de libertad, artículo modificado por el artículo 2 de la ley 1786 del 2016. El nuevo texto es el siguiente: las medidas de aseguramiento indicadas en los anteriores artículos tendrán vigencia durante toda la actuación sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo primero del artículo 307 del presente código sobre las medidas de aseguramiento privativas de la libertad. La libertad del imputado o acusado se cumplirá de inmediato y solamente procederá en los siguientes eventos. La causal que estoy invocando acá, su señoría, es la número 5, numeral 5, que dice: numeral corregido mediante fe de ratas. El nuevo texto es el siguiente: cuando transcurridos 120 días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio oral. Como lo puede verificar su señoría, la audiencia de juicio oral está programada para el 3 de abril del año 2024 a las 3 de la tarde, o sea que esa etapa no se ha iniciado. Y para tener más claridad, su señoría, el parágrafo primero de este artículo menciona que cuando son 3 o más los acusados, pues se duplicará el término. Aquí solamente tenemos un acusado, entonces no da cumplimiento. No es un proceso que conozca la justicia especializada, su señoría, lo tiene el juez segundo penal del circuito de Girardot, o sea que tampoco aplica, ni tampoco estamos frente a un delito tipificado en la ley 1474 del 2011, como lo estipula el parágrafo primero, su señoría. Su señoría, además de esas garantías fundamentales que se encuentran reconocidas y que sé que usted las conoce mejor que nosotros, y ese artículo 29 constitucional del debido proceso, ese artículo 93 de la Constitución Política, prevalencia de los tratados internacionales, artículo 2 del Código Penal, integración de todos los tratados internacionales, artículo 3 del Código de Procedimiento Penal, prelación de los tratados internacionales, artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, actuación respetando los derechos fundamentales, artículo 295 del Código de Procedimiento Penal, afirmación de la libertad, y los artículos 9, numeral 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como también el artículo 7, numeral 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que al ser un instrumento internacional sobre derechos humanos debidamente ratificados por el Estado colombiano, pues también integran nuestro bloque de constitucionalidad. Su señoría, pues teniendo en cuenta ese derecho a ser juzgado en un plazo razonable o a ser puesto en libertad, que es una garantía que es universal, que de las cuales son titulares todas las personas privadas de la libertad investigadas en un proceso penal sin importar la naturaleza del delito indilgado. Y en esto, su señoría, esta defensa pues no hace alusión a la situación fáctica, o sea, a los hechos jurídicamente relevantes, toda vez que esta diligencia solamente se trata de una operación aritmética. Es por eso, su señoría, que reitera esta defensa en que se le dé cumplimiento a lo estipulado en esta norma y se le conceda la libertad condicional de mi defendido, el señor José Ávila, y que es procedente mi solicitud, ya que mi defendido ha estado privado de la libertad por un plazo exageradamente mayor a 690 días sin que se le defina su situación. Su señoría, usted como juez constitucional le solicito de manera respetuosa que se dé trámite a esta solicitud de libertad por vencimiento de términos como un derecho fundamental que le corresponde al ciudadano Ávila, y que es una persona que se encuentra privada de la libertad y no puede continuar en esta incertidumbre judicial a pesar de que está en una domiciliaria, su señoría, pero aunque la jaula sea de oro, no deja de ser jaula. Termino diciendo, su señoría, que de esta manera considera que ha quedado debidamente sustentada mi petición de libertad, no solamente aplicando las normas, no solo identificando las causales y no solamente identificando la trascendencia, sino mostrando los términos que le corresponden a mi defendido. Por lo tanto, considera esta defensa que ha cumplido con el deber que me corresponde, su señoría, y agradezco haberme dado el uso de la palabra sin haberme interrumpido. Muchísimas gracias, su señoría. Gracias.
judicial debe sí llamar la atención al señor profesional del derecho en una situación. Se enuncian 697 días de privación efectiva de la libertad o por detención domiciliaria para el señor José Hernando Ávila Mora. Pero de esos 697 días, miremos que hay una carga enorme atribuible a la defensa, a las variaciones que ha tenido el señor Ávila Mora en la representación judicial que ha tenido. Ello no nos aparta, obviamente, de reconocer que existen tres etapas o tres términos procesales que deben ser atribuidos a la rama judicial directamente o al operador judicial de la época y que nos suman esos 189 días a que usted ha hecho alusión sin haberse iniciado el juicio frente al señor Ávila Mora. Sin embargo, sí es preocupante que son 697 días, de los cuales menos de 200 son atribuibles a la rama, y en ese orden de ideas tendremos casi 400 días atribuibles a la defensa, es decir, que no es responsabilidad únicamente de la rama judicial, sino de los actores que acuden a la misma para que estos juicios a veces terminen en esas situaciones un poquito molestas tanto para la Fiscalía como para los mismos operadores judiciales, porque realmente ante tantos aplazamientos, las agendas de los juzgados realmente se ven absolutamente congestionadas, porque tenemos que reprogramar lo que ya supuestamente habíamos debido estar evaluando. Hecha esta breve consideración, le indico, señor abogado, que acojo en su totalidad la solicitud de levantar la medida de aseguramiento de detención domiciliaria de conformidad con el artículo 307 literal A numeral segundo, que fue la que se le impuso al señor Ávila Mora, como quiera que han transcurrido más de los 120 días que ordena el artículo 317 en su numeral quinto, como para que se haya dado inicio a la etapa de juicio. Deberá Secretaría tomar nota de la determinación aquí tomada para comunicarlo al señor juez de conocimiento y a la señora fiscal que lleva el caso. No hay normas especiales que extiendan el plazo ni que modifiquen de ninguna manera el otorgado directamente por la norma que he citado, así que, señor abogado, se concede, le reitero en su totalidad la petición de levantar la medida de aseguramiento impuesta al señor José Hernando Ávila Mora con cédula 1075-625-936. Esta determinación se la comunico le comunico, doctor, la decisión del juzgado. Conforme con su decisión, su señoría, sin recurso para presentar. Gracias, señor abogado. Secretaría, además de la información que debe rendir ante el juez de conocimiento y ante la señora fiscal del caso, deberá librar la boleta de libertad dirigida ante la penitenciaría El Diamante, quien es la encargada de la vigilancia del cumplimiento de la detención domiciliaria del señor Ávila Mora. Con lo anterior y siendo las 11:38 de la mañana, concluimos esta audiencia. Le damos gracias a los señores asistentes a la misma por su comparecencia y puntualidad. Muy amables. Gracias, señor.